Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Soy Natalia González Figueroa y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube en esta nueva serie de videos en las que vamos a hacer charlas musicales, vamos a hablar sobre el piano, sobre consejos, sobre la vida del pianista y sobre todo lo que pueda serles útil. Así que antes de empezar, los invito a suscribirse en el botón abajo, así no se pierden los próximos videos. Bueno, en esta charla me gustaría hablar de algo de lo cual recibo muchísimas preguntas, no solo de alumnos, sino en las redes, que es cómo estudiar. Entonces voy a empezar dando algunos consejos de estudio generales. Ya vamos a tener otros videos más específicos, pero ahora me gustaría dar consejos generales de estudio que se pueden aplicar en todos los niveles. Todos nosotros, en toda nuestra vida artística, se puede decir que pasamos el 90% del tiempo en nuestro trabajo de entrenamiento, por un decir, en nuestro estudio, para rendir luego de la mejor manera posible en un 10%, porque nosotros trabajamos muchísimo tiempo para después tocar un tiempo limitado en un concierto, en una grabación, en un examen o lo que sea. Mi hermana es deportista de alto rendimiento y yo hablé mucho con ella de esto porque yo la veía entrenar mucho, a veces 2 veces por día, antes de los torneos 3 veces por día y meses hasta que llegaba y la competencia dura 2 minutos. Y era una cantidad de trabajo y de entrenamiento para después focalizarlo en un momento tan chiquito. A nosotros nos pasa mucho eso. Entonces, es súper importante nuestro trabajo. Es lo que más hacemos. Es en donde florecemos, en donde aprendemos, en donde nos conectamos con tantas cosas. Entonces, es muy importante hacerlo y hacerlo bien y no perder el interés en hacerlo, que sea una cosa amena en el momento en el que el momento de estudio es, tengo que tocar esto de vuelta. Y ya no está bien, no está bueno. Tratemos de evitar eso. A mí me gusta mucho la danza y yo siempre pensaba, ¿cómo puede ser que los bailarines se acuerden todos esos pasos juntos durante todo ese tiempo? Y después viene mucha gente y me pregunta después de un concierto, Nati, ¿cómo te acordás de memoria toda esa cantidad de notas? A mí no me parece algo tan terrible. Me imagino que para un bailarín tampoco, porque está acostumbrado a estudiar de una cierta forma en la cual eso después le sale de una forma natural. El bailarín aprende pasos y después esa coreografía no es solo una coreografía enorme, sino que es una serie de pasos también armados y después con esos pasos de bloques armados. Nosotros, yo creo, somos coreógrafos de dedos. Nosotros también, por supuesto, del brazo, del cuerpo, de las manos, pero somos coreógrafos de dedos. Nosotros le damos pasos y bloques, entonces con los cuales va armando figuras más grandes. Para empezar, vamos a hablar de algo que me parece básico en el estudio, en cualquier nivel, que es calidad sobre cantidad. Dicho esto, no estoy diciendo que tienen que estudiar poco. No estoy diciendo que estudien menos. Lo que estoy diciendo es que el momento en que estudian lo aprovechen más. Lo estrujen y lo aprovechen al 100% y que su trabajo en cada momento del estudio sea productivo y les deje algo. Que se sienten con algo ya pensado para hacer en lo posible y que puedan en menos tiempo estudiar más y mejor. En segundo lugar, y teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta lo que les explicaba de nosotros como los coreógrafos de dedos, estudien lento. Estudien lento. Es muy importante que estudien lento. No necesariamente tiene que ser un lento, uy, qué lento, que no puedo más, do, re, no. Yo lo que les digo a mis alumnos es lo siguiente.
Es tanta la información que nosotros le vamos a dar a nuestro cuerpo, es información visual, es sonora, es física, es mental. Todo eso está sucediendo a la vez y todo lo estoy aprendiendo junto. Entonces, es un montón. Wow, ¿no es cierto? Es un montón. Entonces, el tiempo necesita, el cuerpo necesita un tiempo para asimilar toda esa información junta que le estoy dando. Si no, se queda como ahí, como la compu, cuando se queda trabado cuando YouTube no carga, porque es como, wow, espera un poquito, estoy cargando. Es muy importante. Entonces, estudien al tiempo en el que ustedes puedan incorporar satisfactoriamente toda esa información. Lo que yo digo es, estudien el tiempo en el que puedan tocar perfecto. Hay un tiempo en el que podemos ser Barenboim. Posta. A ver, quiero en sentido figurado. Hay un tiempo en el que nos puede salir el pasaje maravillosamente bien, un pasaje totalmente endiablado que pensamos que no nos sale. Hay un tiempo en el cual yo lo puedo tocar. Y lo puedo tocar con la dinámica, y lo puedo tocar con la articulación, y con todas las notas, y las manos juntas, y todo. Entonces, yo les propongo que a medida que avanzamos, estudien y trabajen en ese tiempo en el cual esté siempre lo mejor posible toda esa información. Porque el cuerpo va a grabar, después por supuesto por repetición, va a grabar lo que mayor cantidad de veces hayamos hecho de una cierta manera. Y no sabe si eso está bien o mal. Es solamente que grabó lo que ganó por mayoría. Y si yo el 80% de las veces que mandé una escala para hacer el dedo en otro lado o me equivoqué, va a grabar esa equivocación. Y no sabe que es una equivocación, porque está grabando. Es como que yo pongo rec ahora y la cámara no sabe si yo me equivoco o no me equivoco, o estoy diciendo cualquier cosa. La cámara graba. Y graba exactamente todo lo que yo estoy haciendo. Entonces más vale que me salga bien. Porque es eso, si me sale mal va a quedar grabado. El cuerpo pasa más o menos lo mismo. Por eso démosle tiempo a asimilar lo que le estamos dando. Yo también tengo ganas de tocar de golpe, sentarme, poner el tercero de Rachmaninoff y tocarlo a tempo de golpe. Yo también lo quiero hacer. Pero hay maneras de estudiarlo para llegar a ese punto lo más rápido posible. Yo les prometo que si ustedes estudian bien, la velocidad viene sola. Se los prometo, se los prometo acá. Si después con todas estas charlas y todos los consejos que les doy no les funciona, se suscriben. Así, pum. Vamos a pasar al número 3. Estudien manos separadas. Está todo bien, podemos estudiar manos separadas. Tenemos 2 manos y a veces hay mucha info para una sola mano. Un montón de info. Pregúntenle a Chopin, pregúntenle a Schumann. A veces hay un montón, a Ravel. Hay mucha info a veces para una sola mano. A veces hay acompañamientos que son muy complejos y esta mano tiene que aprender una serie de movimientos que son muy distintos que después para combinar con esta, que quizás está haciendo técnicamente otros movimientos. Entonces, y encima quizás arriba de eso está cantando. Entonces, estudiemos eso por separado. Estudiemos eso que está cantando arriba. Estudiemos eso que está acompañando. A ver el balance de estas 2 cosas que pasan en esta mano. Y después esta. Y el balance interno de esta. Y después juntas. Eso me parece algo muy importante y en todos los niveles, porque por más que yo quizás lo pueda juntar, nunca está de más hacer una pasada con las manos separadas, porque puedo enfocarme más en ver si estoy logrando mi objetivo. Número 4. Organicen el estudio. Organicen el tiempo que tienen para estudiar y organicen la cantidad de música que tienen para estudiar. Si ustedes son un pianista profesional que tiene que mantener, está de gira y se llevó 2 programas de concierto y lo tiene que estar manteniendo, bueno, organicen el estudio en las horas en que tienen un piano libre para estudiar. O si ustedes están estudiando en sus primeros años y tienen, no sé, el programa del conservatorio, la sonata, el romántico, el Bach, el estudio probablemente de Czerny o lo que sea, y dicen, bueno, para la semana que viene tengo que hacer esto. Abruma a veces tener tanta información junta. Entonces, organícenlo. Organícense en los días que van a estudiar, cuánto tiempo tienen para estudiar y acorde a eso, pónganse objetivos claros de estudio. Y en esto es muy importante, que sean lo más regulares posible. O sea, es preferible que estudien menos tiempo, más días, que
el día antes de la clase de piano se coman 5 horas y se traten de aprender todo lo que no se aprendieron en la semana. Por ejemplo. En serio, es mucho más importante. ¿Por qué? Lo mismo, volvemos al deporte, volvemos al deportista y volvemos al bailarín. El entrenamiento que queda físico rinde mucho más y se trabaja mucho mejor y los músculos responden mucho mejor y la mente, y me acuerdo más cosas y sigo estando en ese estado de trabajo y de producción de algo nuevo, cuanto más veces lo hago seguido en la semana. Entonces, quizás no pueden todos los días, bueno, háganlo día por medio o háganlo la mayor cantidad de veces posible. Quizás un día tocan 3 horas, otro día tocan 5 y otro día tocan media hora. No importa, pero suma, siempre suma. Entonces, organicen el tiempo que tienen de estudio y digan, bueno, hoy tengo 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo primero que les pasa por la cabeza? Confiesen, ¿qué voy a hacer en 15 minutos? Ya fue, me voy a mirar un rato la tele, pero en 15 minutos no voy a hacer nada. Mal, en 15 minutos se pueden hacer un montón de cosas. En 15 minutos yo puedo terminar de memorizar un pasaje, puedo solucionar una digitación que no estaba bien, puedo encontrar una dinámica que, no sé, una forma de cantar una frase que no había encontrado. En 15 minutos puedo hacer un montón de cosas, así que nunca piensen de esa forma. Esos 15 minutos suman, siempre se puede sumar. Entonces, digan, bueno, en estos 15 minutos voy a hacer esto. Y hagan un objetivo chiquitito que puedan cumplir en esos 15 minutos. No digan, bueno, en estos 15 minutos me voy a leer la exposición de la sonata. No, la exposición de la sonata te va a llevar probablemente más que eso. Quizás te lleve más de un día, o 2, o una semana. No sé, pónganse objetivos claros. Creo que se entiende la idea. Ya vamos a volver sobre esto en otros videos sobre cómo organizar el estudio satisfactoriamente. Número 5. Canten lo que tocan. Canten las notas. No tengan miedo. No importa. Que los escuche, quien los escuche. Canten lo que están estudiando. Yo me aprendí la Kresleriana de Schumann así. La, si, mi, do, mi, sol, la, si, fa, re, fa. Mirando el piano, mirando la partitura, cantando el nombre de la nota, y por supuesto con una sola mano, primero. Así empecé a leerla. Pero entonces, ¿qué le estoy dando yo? Estoy dándole a mi cuerpo la información. Este dedo es esta nota, que es esta tecla, que está en este lugar, que está en este lugar de la partitura. Cuando levanto la vista, entonces no me pierdo, voy ahí. Está en este lugar de la partitura, es tal nota, se llama tal y suena de esta forma. Y encima la canto. Entonces el cantar las notas, primero que nos ayuda en la entonación. Segundo, que después también es algo muy útil, porque yo al decir fa, yo digo fa y ya mi mano hace esto, fa, voy al fa. No sé por qué, porque mi dedo busca algo, ya asocia una nota también con un movimiento. Entonces, eso suma, por supuesto que suma. Entonces aprovechenlo, lo recomiendo mucho. Si tienen una fuga de Bach a 3 voces, toquen solo la voz de arriba y cántenla. Toquen solo la voz del medio y cántenla. Ahí van a entender también al cantar ustedes, como decía Chopin, que era tan importante cantar. Buscar dónde está la articulación de esa frase, hacia dónde va, cómo puedo yo copiar esa idea, eso que se está diciendo con música. Canten, cantar es muy bueno. Los pianistas tendríamos que tener canto complementario. Bueno, voy a volver sobre esto en otro momento. Canten las notas. Número 6. Digiten bien. Digiten bien. Si no pueden digitar bien, pidan ayuda a sus profes para digitar bien. ¿Qué quiero decir con digitar bien? Digiten acorde a la obra, acorde al tempo en el que va a ir la obra y acorde a la mano de ustedes, para que sea técnicamente lo más fluido posible. Yo recomiendo, cuando están digitando, no después para estudiar, pero en el momento de digitar, digiten a tempo real. Por ejemplo, yo tengo que ponerle los dedos a esta parte y va a las chapas. Bueno, no voy a poder tocarlo entero, pero yo gracias que puedo leer de a un compás o lo que sea a tempo real. No importa, lo hago por pedacitos muy chiquitos, pero rápido. Y primero miro si es la digitación que está, pero también veo a dónde va mi mano, cuál es el dedo que pone, cuál es la digitación. Si yo siempre pego un salto y siempre que pego el salto quiero caer con el 4, pero mi mano cae con el 3.
Y bueno, ¿por qué no pruebo si tengo otra salida cayendo con el 3? ¿Entienden? Porque a veces, si luchamos en contra de movimientos naturales de la mano, lo vamos a tener que seguir haciendo y quizás en un momento en el que no estemos pensando que bajemos la guardia, la mano va a ir a donde le es cómodo. Porque esto es muy importante. La mano hace y sigue lo que le es cómodo. Lo agradece y lo toma y lo hace. Entonces, si yo estoy dando una digitación cómoda, si yo estoy dando una solución cómoda, práctica, la mano lo entiende, una vez que la mano lo siente cómodo, fenómeno, va por ahí. A la mano le gusta la comodidad. Entonces, yo les recomiendo eso, digiten de a pedazos chiquitos, pero a tiempo ya, para saber, porque quizás es una obra muy lenta, tienen muchas opciones de digitación. Pero si es una obra muy rápida, ustedes necesitan una digitación acorde a esa velocidad y a técnicamente lo que requiere esa obra, si tengo que saltar, si no, etc. Entonces es muy importante una buena digitación. Entonces, al tener una buena digitación, cuando yo vuelvo al punto, creo que era 2, que estudio lento o a tiempo medio, mejor incluso, entonces yo ya estoy estudiando con la digitación correcta. Es algo más que yo le estoy dando a mi cuerpo en ese momento en el que estoy tocando y cantando, le estoy dando la digitación correcta. Primero más lento y después le voy a dar los movimientos en los que esa digitación se junte. Ya vamos a hablar más de técnica, del plan técnico de la obra, de las dinámicas y de todo, pero me pareció que estos puntos eran importantes a tener en cuenta. Me parece que son puntos que tenemos en común, los que estamos tocando y estudiando, que yo aplico en mi estudio y que mis alumnos aplican y que espero les sean útiles. Espero sus comentarios y vayan a practicar.